Bueno, buenas tardes a todos. Creo que hemos esperado por algunos participantes más. Ah, y creo que ya es tiempo para que iniciemos. Tenemos 1 hora y media. am, y bienvenidos a todos a este último entrenamiento de este foro de finanzas verdes de la red CAMIF. Entiendo que ha sido súper exitoso las sesiones de los últimos 3 días y creo que todos han recibido bastantes insumos para pensar sobre las finanzas verdes. Ahora hoy mi sesión está enfocado en ver, bueno, y ahora con todo lo que hemos aprendido, cómo lo volvemos una realidad operativa a todas las instituciones que quisieran entrar. Y honestamente, y eso les digo ya desde un inicio, van a tener que entrar. Y vamos a ver por qué. Por varias razones, por razones de negocio, por razones regulatorias, pero el mundo está cambiando y está cambiando por lo bien y nosotros aquí con este entrenamiento también queremos ver cómo podemos aprovechar de eso. Entonces, el tema de hoy, confío que todos me escuchan. Así, Andrea les invita, por favor, que todos indiquen de qué país están participando. Yo también les invito, voy a guiar el entrenamiento. Christoph es mi nombre, soy fundador y gerente general de Yapu Solutions. Les invito a mandar comentarios, preguntas directamente al chat. Lo tengo abierto, voy a intentar de mientras que esté presentando, también voy a echarle un ojo. El entrenamiento va a ser 70, 80 minutos de presentación. Pero yo puedo tomar ciertas preguntas. Es que si ustedes tienen algún tema que quieren ver o quieren discutir, quieren ver presentado o enfatizado. Bueno, finanzas de adaptación y de biodiversidad. Por supuesto, es la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad. No realmente en pocos casos en el sector financiero privado estamos financiando la biodiversidad, sino actividades, inversiones que protegen a la biodiversidad, que protejan a la salud de los ecosistemas. Les tengo que dar una pequeña introducción de quiénes somos, Yapu, para que ustedes también tengan un poco el background de por qué pensamos que podemos dar un entrenamiento al tema. Así que, empezando con la presentación, va a tener 4 partes principales. Evaluación de riesgos. Por el otro lado, las finanzas de la resiliencia, sea frente al cambio climático, sea protegiendo la biodiversidad. Cómo las soluciones digitales realmente nos pueden ayudar. Y la hipótesis es, nunca vivimos en mejores tiempos de manejar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y después queremos hacer la vinculación con ejemplos y referencias en la región, claramente con un enfoque donde están las oportunidades. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros, Yapu Solutions, lo voy a hacer muy rápido. Tenemos 3 áreas principales. Hacemos consultoría para creación de capacidades. Lo fuerte es realmente una plataforma, un software que hemos creado para la digitalización de procesos digitales, y eso nos sirve para realmente incluir diferentes tipos de servicios de datos. Procesos digitales, realmente todo está en la nube, entonces siempre en línea. Es con un enfoque principal a lo que es procesos operativos en instituciones financieras, sobre todo, por supuesto, el proceso de crédito, pero también hacemos otros procesos como de DPFs o de la apertura de cuentas. Todo se trata de recopilar ciertos datos y automatizar el análisis de estos datos. Y finalmente tenemos diferentes productos, vamos a ver algo más adelante, para realmente ofrecer cosas o soluciones ya estandarizadas o hecho a medida. En la consultoría hacemos todo lo normal de las microfinanzas en temas de riesgo, desarrollo de productos y todo, pero sobre todo no solamente es nuestra pasión, también nuestra expertise de enfocar en lo que son finanzas climáticas, finanzas de adaptación, finanzas de biodiversidad.
verde y agrofinanzas es realmente un otro tema de pasión. Hay un gran mercado no atendido en las comunidades rurales. Las soluciones digitales nos dan todo un otro nivel de cómo atenderlo, cómo hacerlo de manera eficiente y efectiva. Pero como mencioné, también las microfinanzas, digamos, tradicionales también atendemos. Ahora, quizás más interesante es realmente la parte de servicios de datos. Inicia con temas estándar, para decirlo así, de microscorings, flujos de caja automatizados para definir lo que es la capacidad de pago, decisiones de crédito automatizadas o semi-automatizadas según las reglas que se definan con las instituciones, y sistemas referenciales, es decir, chequeos de plausibilidad automatizados, por ejemplo, en las finanzas agropecuarias, cuáles son niveles típicos de costos, cuáles son niveles típicos de rendimientos. Por el otro lado, claro, todo lo que son las huellas, y eso sí va a ser un tema que hoy vamos a ver más a menudo, riesgos activos, huella de carbono, huella ambiental, el riesgo climático sí se puede medir y sí se puede reaccionar frente a ciertas materializaciones de amenazas o impactos adversos climáticos. Y finalmente, y eso honestamente es nuestro servicio estrella, es todo alrededor de la verificación del crédito verde. Así que nosotros estamos siempre disponibles fuera y en línea. Sabemos que sobre todo para las áreas rurales no siempre hay cobertura. Nos ajustamos a la situación de una institución. Hacemos tanto el análisis individual como el análisis de portafolio. Claramente no solamente se trata de las herramientas digitales, los procesos internos, las políticas tienen que alinearse, es parte que claramente nosotros lo hacemos a través de consultoría y trabajamos con bancos líderes en el mundo como el BNP Paribas, trabajamos con instituciones como el PNUMA o el FIDA y allí estamos por supuesto siempre buscando sobre todo la parte donde hay apoyo para crear estas capacidades en los sectores financieros y microfinancieros. Portafolio verde verificado, como vamos a ver hoy, eso es un tema bastante crucial. Si no se verifica, si no se documenta y posiblemente, y eso también trabajamos, si no se certifica, no existe. Es decir, sobre todo para lo que son regulaciones en otras partes del mundo que están emergiendo, es importante de documentar y poder auditar estos créditos. Indicadores de riesgo desarrollados típicamente en conjunto con otras instituciones, los mismos otra vez el PNUMA, las Naciones Unidas en general, pero también con bancos privados. Eso vamos a ver al final. Una oportunidad también en conjunto con otros iniciadores hemos iniciado la Scale for Resilience, que es una iniciativa que a todos da más visibilidad, sobre todo a instituciones que tienen el deseo o ya en producción las finanzas verdes inclusivas. Nuestra experiencia, no voy a ir por todos los programas que hemos hecho, eso es una selección. En Guatemala, con Fundación Génesis Empresarial, hemos desarrollado un sistema realmente comprensivo, holístico de cómo gestionar el tema, que estamos ahora también aplicando en otros países. El proyecto MEVA, Microfinanzas para la Adaptación basado en Ecosistemas, el proyecto Ecomicro, que está en un país. Todo eso vamos a ver más detalles. Quizás lo más importante es abajo en el medio es realmente el proyecto o el programa en 7 países que acaba de aprobarse. También más detalles al final de esta presentación, así que quédense con nosotros. Y un ejemplo también con MEVA, con Naciones Unidas y con BNP Paribas, la plataforma de biodiversidad. Par de instituciones que nos confían. Estamos trabajando con Google en un programa para lo que son las ODS, reconocido de los gobiernos Canadá y México como un mecanismo innovador de finanzas climáticas, y la mencionada Scale for Resilience como una iniciativa que les dé a todos ustedes una plataforma para demostrar lo que están haciendo o lo que planifican hacer.
par de referencias. Creo que es importante para nosotros que trabajamos en varios países. Vemos muchas similitudes, digamos, muchas cosas similares y por supuesto muchas diferencias. Pero lo que sí, lo que normalmente no refiere tanto son los procesos crediticios, sobre todo que son los procesos clave para todo lo que son las finanzas verdes e inclusivas. Así que ya realmente entramos al tema. ¿Cuáles son los desafíos de hoy? Realmente hay dos principales dimensiones en lo que son las finanzas climáticas. Por un lado, tenemos los flujos de finanzas climáticas, es decir, a dónde se van los fondos que nosotros pensamos o la comunidad internacional que ahora está negociando en Glasgow, en la COP26, dónde van estas finanzas, en qué actividades van. Y por el otro lado tenemos el tema de riesgos climáticos. Y uno podría pensar, bueno, una sequía, claro, está afectando a lo que es el sector agropecuario y claramente los más vulnerables, los pequeños productores son los más afectados, pero realmente va un poco más allá. ¿Con qué impacto? Es decir, una vez que sabemos a dónde se van los flujos de financiamiento, realmente cuál es el impacto que se genera. Y eso va a través de temas de adaptación al cambio climático, la mitigación del cambio climático, la transformación hacia la economía circular o la protección de la biodiversidad. Otro tema es, como mencioné, los riesgos a los cuales estamos expuestos y qué posibles pérdidas podemos realmente esperar si no los manejamos de manera más proactiva. Y eso es todo. Creo que el enfoque principal hoy en día es realmente cómo nos ponemos delante del juego, cómo podemos estar en la primera frente a lo que es la pérdida de biodiversidad y frente a lo que es el cambio climático y sobre todo sus impactos adversos. Y eso también hay en diferentes niveles otra vez. Impactos climáticos, ecosistémicos, pero también riesgos de transición y físico. Es decir, la transición hacia una economía más resiliente y cero en carbono, eso trae cambios en leyes, trae cambios también en el comportamiento de consumidores y posiblemente pueden afectar de manera negativa a compañías. Les doy un ejemplo. Países que exportan mucho café o cacao, eso va sobre todo a mercados de Estados Unidos, a mercados de Europa y otros países que consumen mucho digamos, la calidad más alta, claramente la producción justa, la producción orgánica va a ser más y más importante porque los consumidores lo piden. Es decir, si yo no tengo esta certificación, posiblemente voy a ver en el futuro más que hoy ya una brecha en lo que son los márgenes o los precios que puedo obtener. Entonces, estas dos dimensiones, taxonomías de los flujos financieros climáticos contra lo que son riesgos que podemos identificar, claramente se están influenciando. ¿Sí? Es decir, lo uno afecta a lo otro. Si yo tengo un riesgo físico, que es una sequía a la producción agropecuaria, claramente la inversión en un reservorio de agua y el sistema de riego me mitiga eso, es un crédito verde, entonces conjuntamente están interrelacionados. Eso es de entrada para que estemos todos en la misma página. Lo importante que se tiene que llevar de eso son estas dos dimensiones: taxonomías, flujo de finanzas climáticas y por el otro lado los riesgos relacionados al cambio climático. Un ejemplo, y les digo francamente, hay otros ejemplos en la región. Brasil está bien avanzado, México está bien avanzado, Colombia está avanzado, pero un poco el estándar de oro supuestamente es la taxonomía de la Unión Europea. Define lo que se puede considerar las finanzas sostenibles. Lo que se busca claramente es un conjunto de 26 países, entonces todos deberíamos hablar el mismo idioma. Cuando decimos, mira, los flujos financieros se van a un cierto lado, deberíamos tener el mismo esquema, la misma categorización. Entonces se están creando taxonomías. También países como Panamá o Costa Rica están en un proceso de implementar sistemas comparables.
tal como otros países en la región. Realmente intentar de aumentar lo que es la inversión sostenible. Entonces, lo que se busca es que eso nos ayude a canalizar de manera consciente los flujos de fondos hacia las medidas de adaptación, de mitigación ecosistémicas, protección de biodiversidad, donde más lo necesitamos. Y eso es muy local. Es decir, en cada país se están desarrollando temas similares. Y, por supuesto, eso es más por el lado regulador, pero está vinculado con lo que es la estrategia principal, que es el Pacto Verde Europeo, la estrategia principal de la Comisión Europea en llegar a una economía bajo en carbono o cero carbono y resiliente frente al cambio climático. Estas políticas, estas estrategias hay en la mayoría de los países hoy en día. Y lo que sabemos es que necesitamos fondos que no solamente vengan superconcesionales, no solamente vengan desde el sector público, sino hay que apalancar los fondos del sector público para atraer más fondos del sector privado. Hay muy buenos ejemplos ya donde incluso tenemos algo de concesionalidad, es decir, tasas más bajas, madurez más larga, es decir, un plazo más largo de líneas de crédito que vienen ya directamente del sector privado. Un poco mejores prácticas hoy en día es realmente asegurar que las dos van en conjunto, el uno apalancando el otro, es decir, por ejemplo, finanzas públicas cubriendo una primera pérdida, mientras que finanzas privadas vienen a cubrir el resto. Claramente, y eso sí es un mensaje, por eso lo mencioné antes, la documentación es importante. Hay mucho temor, sobre todo más que se está involucrando las finanzas públicas, hay mucho temor sobre greenwashing, el lavado verde, lo hemos traducido, y claramente para eso hay que estar muy contundente, muy conciso en lo que es la documentación de lo que estamos financiando y de cómo está entrando en estas taxonomías para estar verificado. Son sistemas que van a crecer. Y creo que en general, en todo lo que es software, todo lo que es data, todo lo que son estos flujos financieros climáticos, no podemos esperar que llegamos a un fin. Es un poco como realmente lo estamos viviendo con COVID. Pensábamos, bueno, ¿cuándo termina eso? Yo escucho en mi país, en Alemania, muchas veces gente que dice, bueno, una vez que termine todo eso, voy a irme de vacaciones. El problema es que no va a terminar. El COVID se va a quedar, solamente nos vamos a adaptar a vivir con ello. Y lo mismo pasa con el cambio climático. No va a pararse por sí mismo, claramente que no, eso creo que es conciencia común. Pero también incluso si hoy ya no emitimos ni un gramo de CO2 equivalente, el cambio climático va a seguir, porque es un sistema bastante lento, es decir, está en una dirección y para cambiar la dirección, eso sí demora años hasta décadas. Así que estas taxonomías van a crecer. Hoy en día el ejemplo es solamente un ejemplo, la taxonomía de la Unión Europea ha empezado con 102 actividades en 13 dimensiones y claramente en digamos, frecuencia regular se va a añadir más actividades económicas. Se distribuye en dos temas principales esta taxonomía y eso típicamente es lo mismo que ustedes, por ejemplo, pueden ver en Ecomicro, por lo menos lo que nosotros hemos hecho en MEVA y en proyectos comparables. Por un lado hay objetivos y por el otro lado hay criterios cuando, digamos, un crédito, por ejemplo, una inversión cumple con lo que es finanzas sostenibles, finanzas verdes, finanzas de adaptación, finanzas de protección de biodiversidad. Ahora, el ejemplo de la taxonomía de la Unión Europea, claramente enfocado en mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, un uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos,
una transición financiera, básicamente la transición hacia una economía circular, prevención y control de lo que es la polución. Y finalmente, y allí es la otra parte de este entrenamiento, la protección y la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Ok, eso es lo que se busca financiar y eso es lo que intenta esta taxonomía de categorizar. Ahora hay condiciones, porque no es simplemente suficiente que digo eso es un crédito, eso es una inversión de adaptación. No, tenemos que comprobar que la inversión contribuye a uno de los objetivos sin perjudicar a los otros objetivos. Por el otro lado, hay que mantener ciertas salvaguardias, como el respeto a lo que son los derechos humanos. Entonces, no se puede omitir sistemas que ya hemos establecido, que ya estamos felices que los tenemos establecido solamente para luchar contra el cambio climático. No los podemos omitir. Y después, para cada una de estas inversiones, hay ciertos criterios técnicos que tienen que verificarse. Es decir, hay que hacer una debida diligencia para cada inversión. Ahora, para grandes inversiones, la construcción de una hidroeléctrica, la construcción de una nueva carretera, bajo o con ciertas, digamos, inversiones acompañantes para proteger lo que es la biodiversidad o para hacerlo más resiliente a posibles impactos del cambio climático, lluvias fuertes, erosión de suelo, etc. Allí está claro, tengo multimillones que se van a invertir, entonces yo también voy a pagar un par de $100,000 para tener un estudio que me comprueba así como lo van a hacer. Eso está cubierto, eso sí está en línea con eso. Mucho más difícil en el momento que estoy financiando muchos créditos chiquitos, porque es la realidad en las finanzas inclusivas. Así que allí sí la debida diligencia, la verificación típicamente cae con ustedes, instituciones financieras, inversores tienen que hacer y asegurar que eso sí se cumple y tienen que ser capaces de reportarlo a sus inversores, ¿no? Entonces, allí la debida diligencia típicamente se hace por las instituciones financieras y por supuesto allí debe haber también un beneficio económico y allí entramos realmente en el diseño de líneas de crédito, en el diseño de productos financieros. Por el otro lado, tenemos la parte de riesgos. Yo estoy en el tema ahora 10 años, algo más de 10 años. Y honestamente creo que algo muy importante que todavía escucho muchas veces es para proteger el planeta, es para asegurar la vida de las futuras generaciones. Es cierto, y aquí ustedes ven, si vamos a unos 2.5 grados hasta el 2100, podemos perder hasta el 17% de los activos financieros. Estamos hablando de billones de dólares. Eso es el extremo, ¿no? Entonces, en un escenario promedio son 2% de los activos financieros, que todavía son billones de dólares. Eso es partiendo de un escenario de 2.5 grados de incremento de la temperatura promedia. Hoy en día, con lo que están discutiendo ahora en Glasgow, llegamos más bien a 3.7 hasta 4.5, porque no es suficiente lo que todos nosotros y los países están comprometiéndose. El mensaje aquí se está volviendo un tema económico y actual. Las inundaciones que hemos visto este año, yo lo puedo decir desde Alemania, lo que todos hemos visto en China, con muertos en estos países, gente que se ahogaba en el metro en China porque entró demasiado agua, porque nuestros sistemas, nuestra infraestructura muchas veces no está preparado para eso. Entonces, son riesgos muy concretos. Incendios en Brasil, en California, en Australia, tienen un impacto económico. Y nosotros también lo podemos ver en el día a día en pequeñas cosas. Producción agropecuaria que está más y más floja frente a cambios de patrones de lluvia, frente a temperaturas extremas, nuevas plagas que vienen. Entonces, ya no es un tema
moral, ético, sino es un tema económico. Y no nos olvidemos quién está en el centro de eso. Son seres humanos. Para nosotros, y eso también para revelación de mi orientación, siempre en mente, siempre en mi enfoque, tal como para la mayoría de las microfinancieras, son las poblaciones más vulnerables, que típicamente no contribuyen a este cambio climático, pero son los más afectados. Hay un esquema, digamos, líder ahora, sobre todo promovido por UNEP-FI, que es la iniciativa de finanzas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y define diferentes niveles en donde se tiene que intervenir, desde la gobernanza hacia las estrategias, tanto a nivel país como a nivel institucional, el manejo concreto, y sobre todo eso, el núcleo es realmente una gestión en base de métricas y objetivos compartidos. Así que es también lo que vemos en algunos países en la región latinoamericana, no hablo solamente de Centroamérica y el Caribe, en la región latinoamericana, todavía hay iniciativas que se manejan por el Ministerio del Ambiente o se manejan únicamente por el regulador, o en algunos países cada regulador intenta sacar sus propios mecanismos. El tema es que ODS 17 también vamos a enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad solamente de manera conjunta. Es decir, necesitamos métricas, necesitamos un diálogo de manera compartida. Y ustedes, instituciones financieras en general, microfinancieras, pueden jugar un rol muy céntrico en este desafío. Ok, pero miramos primero quizás los riesgos. ¿Cómo podemos evaluar riesgos y cómo los podemos también, sobre todo, cuantificar? ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos, y ya me han escuchado ahora intento de ponerlo en un concepto, por un lado tenemos en el centro los seres humanos. Tenemos las diferentes cadenas de valor, pueden ser agropecuarias, agrícolas, pecuarias, de comercio, de servicio. Tenemos clientes y tenemos las instituciones financieras. Es decir, ustedes tienen su cliente, pero este cliente también tiene otros proveedores y sus propios clientes. Entonces, hay varios actores que forman parte de este ecosistema de la base de la pirámide. Por un lado tenemos el cambio climático y por el otro lado tenemos los ecosistemas. Y ambos tenemos que ver cómo los estamos influenciando y cómo nos influyen. Entonces, claramente el proceso dentro de las cadenas de valor, creo que eso es lo que todos nosotros del sector microfinanciero sí conocemos por arriba, por abajo, por diferentes temas. A veces estamos más expertos en lo uno y menos expertos en lo otro, pero en general el sector tiene bastante buen entendimiento de cómo funcionan estas cadenas. Ahora, desde estas cadenas de producción, de productivas, hay un cierto riesgo, lo que nosotros llamamos activo, es decir, son las huellas. Con mis actividades, ¿qué huella dejo sobre el cambio climático y qué huella dejo sobre los ecosistemas? Emisión, claramente para el cambio climático, si emito más, sea metano, sea CO2, sea alguno de los otros 15 gases de efecto invernadero, claramente allí tengo una huella y estoy contribuyendo más o menos activamente a lo que es el cambio climático. Ahora, yo también, si uso muchos pesticidas, si no manejo bien mis desechos, yo también tengo una huella sobre los ecosistemas. Y si bien quizás pensamos, bueno, es bonito de cuidar los ecosistemas, por los ecosistemas mismos hay que mantener los árboles y hay que plantar unas plantas, de eso no se trata. Otra vez, es lógica económica. Los ecosistemas, tanto como el clima, de hecho, nos proveen ciertos servicios. Si ustedes en las capitales, en la región, abren la llave para tomar agua, para cocinar con agua, para ducharse, este agua viene típicamente de cuencas. Si estas cuencas no se cuidan, este agua ya no va a llegar. Es decir, el cuidado de las cuencas tiene un valor. Y eso es lo que se llama pagos por servicios ecosistémicos. Entonces, a través de nuestras actividades económicas, nosotros tenemos un impacto sobre
el clima y un impacto sobre los ecosistemas. Y ese impacto puede ser negativo o positivo. Pero claramente si mitigo es positivo, si estoy emitiendo más es negativo. Pero por el otro lado también, como mencioné, tenemos ciertos servicios que recibimos y un cambio en la salud del clima, el cambio climático, o en lo que es la salud de los ecosistemas, que es el conjunto de biodiversidad a diferentes niveles. Si están dañados, no recibo ciertos servicios. Y estamos bastante avanzados, digamos, como humanidad, también en algunos proyectos y programas en la región, bastante avanzado en medir bien lo que son los riesgos climáticos y realmente volverlo operativo, la reacción dentro de instituciones financieras. Lo vamos a ver más adelante también. Donde todavía estamos un poco más flojos es cómo medimos realmente el riesgo pasivo por un daño sobre los servicios ecosistémicos. Pero eso es uno de los principios básicos. No importa dónde estamos hoy, iniciemos a medir, iniciemos a documentar y vamos aprendiendo sobre la marcha y desarrollando las métricas, desarrollando objetivos para cuidar los ecosistemas y el cambio climático. Así que tengo mucha confianza que lo vamos a lograr a tener modelos mucho más robustos en unos 2, 3, 4, 5 años. Al mismo tiempo, clima y ecosistemas también se afectan entre ellos. Si la temperatura sube, posiblemente ciertas especies de árboles ya no pueden crecer en una cierta localidad. Cuando estamos hablando de que hoy en día creo que estamos en 1.1, 1.2 grados por encima de lo que era el nivel promedio antes de la revolución industrial, eso son todo promedios. Es decir, claramente hay ciertas regiones donde el aumento en promedio fue de 3 o 4 grados. Y allí ya llegamos a los límites de lo que pueden soportar ciertas especies de plantas, de animales, hasta el ser humano. Entonces, localmente, este cambio puede ser mucho más fuerte porque estamos siempre hablando de promedios. Eso conceptualmente para la introducción. Ahora, riesgos climáticos. Realmente tres ejes principales. La exposición a riesgos, la sensibilidad frente a estos riesgos, a estas incidencias de riesgo y mi capacidad de adaptarme, la capacidad adaptativa. Veamos. La exposición, estoy en un cierto lugar y no puedo cambiar la exposición. Tengo un cierto perfil frente a lo que son riesgos de que se materialice una sequía, una inundación, tormentas o heladas. Hay algo más de amenazas, por supuesto, pero estos típicamente son los principales. Mientras que yo no me marcho, estoy expuesto a estos riesgos climáticos. Eso también es algo que vemos como un término nuevo, que es la migración climática, ¿sí? Que sobre todo en algunas partes de Centroamérica sí lo conocemos, si bien no lo percibimos así, pero hay muchas razones también climáticas allí. Ahora, es la sensibilidad. Estoy expuesto a ciertos riesgos, a ciertas amenazas y por el otro lado, claro, depende mucho de qué tan sensible estoy frente a estas amenazas. Entonces, yo puedo cambiar mi actividad y allí aumentar mi resiliencia a través de la baja de la sensibilidad. Tema muy, digamos, muy conocido, son semillas resilientes a la sequía. Entonces, son cruces o manipulaciones genéticas que ayudan a que ciertos cultivos necesiten menos agua. O me cambio de una vez a otro cultivo. Con eso claramente lo puedo cambiar. Ahora, digamos, la localidad está fija, mi sensibilidad está fija, es decir, estoy con el cultivo o estoy con la actividad económica y no me voy a cambiar. Entonces, yo todavía puedo hacer algo mejorando mi producción, mejorando la resiliencia de mi producción a través de ciertas prácticas o de ciertas soluciones climáticas que estoy involucrando.
Entonces, tenemos vulnerabilidad, es básicamente, el riesgo climático, básicamente la exposición más la sensibilidad, estas dos se potencian, menos lo que es la capacidad adaptativa. Lo que nosotros normalmente trabajamos es exposición y sensibilidad, es mi riesgo bruto. Después, el riesgo neto es realmente distrayendo lo que es la capacidad adaptativa. Es decir, la capacidad adaptativa, si la aumento, yo puedo disminuir el riesgo. Y allí es el vínculo que no solamente es importante para el sector financiero, sino sobre todo, otra vez, recordémonos, en el centro están los seres humanos. En el caso de instituciones microfinancieras, los clientes. Claramente allí está el enfoque y todas las soluciones que hoy vamos a discutir, si no tienen un beneficio para ellos, no valen la pena, honestamente. Y eso es el gran reto, cómo encontramos lo que realmente funciona y les dé mejores soluciones, menos riesgo, más resiliencia, que por ende, en consecuencia, también beneficia a lo que es el sector financiero, porque voy a tener menos mora, voy a tener menos pérdida con estos clientes. Hay primeros estudios que sí nos apuntan en esta dirección, que sí en los portafolios de finanzas de adaptación, en algunos casos he visto hasta cero mora y cero pérdida, pero depende siempre también de cómo se están diseñando estos productos. Finalmente, lo que buscamos es el valor probable de pérdida, ¿sí? Es decir, tenemos que identificar, bueno, ok, defino un riesgo, defino la sensibilidad, sé qué tan adaptado o qué tan capaz es mi cliente, y ahora tengo que entender, bueno, cuánto, sin embargo, si me llega un cierto evento adverso, cuánto podría perder. Entonces, geolocación como insumo para la exposición, más información que podemos tirar desde datos climáticos satelitales, entendiendo qué probabilidades hay, y estamos hablando todo de modelos probabilísticos, qué probabilidades hay que se generen ciertos eventos. Después, el tipo de actividad y una taxonomía de realmente una categorización de qué tan sensibles son diferentes actividades frente a amenazas climáticas específicas. Y al final, la capacidad de gestión y cómo puede influir la disminución del riesgo. Y allí, honestamente, aún falta mucho por entender, pero estamos avanzando en grandes pasos a entender más y más, y sobre todo a través de la digitalización. Tenemos mucho más data para entender dónde se van los flujos, qué es el perfil de riesgo en esta localidad, y al final, cuando se manifiestan riesgos, podemos empezar a medir quién realmente fue más afectado. Y al final lo multiplicamos con el valor de crédito y podemos decir, mira, eso es la parte del crédito que en un mundo perfecto, sin mirar los balances, estaríamos provisionando para prepararnos para una posible pérdida. Ahora, vamos un poco a diferentes temas, así más a nivel operativo. Básicamente, como si tenemos este mapeo, realmente lo que hacemos, necesitamos el lugar de producción. Aquí estamos muy enfocados en toda la parte agropecuaria. Lo mismo aplica con menos impacto para otros sectores de la economía. Necesitamos el nombre del cultivo o del animal, la variedad para entender realmente, de acuerdo a bases de datos de la FAO, cuál es la sensibilidad, y podemos ampliar este enfoque también de manera para que cubra más temas. ¿Qué queremos definir allí? Es sobre todo una definición de riesgos ex ante, pero lo que también donde queremos llegar es supervisar cómo estos riesgos están desarrollándose.
Dije que todo esto son modelos probabilísticos. Lo que pasa es que yo puedo basarme en el pasado para calcular en función de, por ejemplo, si es un año de niña, es un año de niño o si es un año neutro, qué podría esperar en términos de patrones climáticos para estos próximos 12, 14 meses. Y de allí, claro, en el momento de evaluación de crédito, yo puedo estimar estas pérdidas. Pero eso no significa que eso se va a dar. El año pasado tuvimos una temporada de huracanes bastante fuertes. Eso posiblemente podemos decir, mira, podría llegarnos hoy otra vez, pero no significa que realmente se va a dar. Y al revés, también puede ser que decimos, mira, no debería haber mucho, pero los impactos son mucho más fuertes. Es diferente en el momento que estas amenazas se manifiestan. Es decir, yo necesito la geolocación, yo necesito los datos a la izquierda para que en el momento que yo pueda, por ejemplo, mensualmente actualizar mis datos, cuál es la situación ahora mismo, identificar de manera muy temprana y típicamente antes de que se genere el problema, antes de que se genere la mora, identificar, mira, hay una sequía en tal provincia o en tal localidad, tengo este portafolio de clientes, estos son los más sensibles frente a la sequía, estos son mis montos más altos, ok, tengo un plan de continuidad de negocio y voy a iniciar este plan y voy a revisitar estos clientes para reestructurar de manera proactiva, para buscar apoyo desde gobiernos locales o nacionales, etcétera. Es decir, es realmente trabajar con esta data no solamente para tener un bonito indicador, sino para tener un inicio de reacciones proactivas para mitigar estos riesgos. Ahora voy a correr por un par de indicadores realmente más para orientales. La sensibilidad, básicamente, nosotros lo trabajamos así, podríamos trabajar con porcentajes, con números. Nosotros decimos es un riesgo bajo, medio, alto. Y las fuentes de esos riesgos son cambios en temperatura, cambios en patrones de lluvia o en la calidad de suelo. Allí hay que entender y allí se vuelve un poco más, quizás un poco más científico, entre comillas, cada cultivo y de hecho cada animal tiene bandas óptimas en el cual puede crecer y desempeñarse de manera óptima, tanto para temperatura como para lo que es precipitación o disponibilidad del recurso hídrico. En el momento que me salga de estas bandas óptimas por un tiempo extendido, ya estoy en bandas subóptimas. En estas bandas, típicamente un cultivo, por ejemplo, empieza a producir menos. Aún no muere, pero produce menos. Cuando me paso por demasiado tiempo de las temperaturas máximas o mínimas, por ejemplo, permitidas, entre comillas, allí sí muere el cultivo. Muy claro, si tengo rosas, una producción de rosas en un lugar sin invernadero, en un lugar donde puede haber heladas, claramente si hay heladas y demasiado tiempo en rosas, bastante poco tiempo, se me muere toda mi cosecha. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Otra vez, nombre del cultivo, variedad, el producto animal que estamos viendo y la raza de animal. Entonces, ambos indicadores se pueden aplicar tanto para cultivos como para animales y para otras actividades económicas. ¿Qué necesitamos o qué estamos buscando? Bueno, identificar dónde están estas sensibilidades. Hay cultivos que son muy insensibles. La quinoa en Sudamérica es un buen ejemplo, es un cultivo bastante resiliente, pero realmente lo que buscamos es entender cuáles son estas sensibilidades y cómo podemos iniciar alertas tempranas en el momento que algo de verdad pase. Y finalmente llegamos, como prometido, a lo que son es el indicador de capacidad adaptativa. Eso normalmente, y allí les hablo de la experiencia para quienes no han trabajado aún con nosotros o con Naciones Unidas, allí es típicamente, digamos, el reto más alto de manera operativa.
son entrevistas y verificaciones en campo. Aquí tenemos un ejemplo a través de 10 diferentes dimensiones. Y claramente allí siempre hay una cierta flexibilidad de lo que necesitan ver y quieren ver. Y eso depende típicamente de dónde vienen los fondos, porque estos riesgos podemos levantar para nuestra propia gestión, pero disculpen, en mucho caso lo que estamos buscando formamos parte por el momento por lo menos de un proyecto, tenemos una línea de crédito y tenemos que reportar sobre ciertos temas. Allí también hay la posibilidad de empezar con algo más ligero y crecer en el tiempo. Lo que significa es la entrevista con la cliente se extiende más. Y eso sí es, sobre todo, señores y señoras gerentes de crédito, es donde dicen, no, eso no queremos hacer. Sin embargo, estos datos, aquí estamos solamente viendo la parte de riesgos. Estos datos también nos pueden servir para identificar oportunidades. Un tema que a través de este indicador, por ejemplo, pueden detectar, y estoy seguro, les apuesto, todos ustedes, instituciones financieras aquí, aunque no estén documentando sus inversiones verdes, ustedes ya los tienen en su portafolio. Nosotros hemos revisado y hemos entrevistado, analizado más de 50 instituciones en la región y en África, y todas las instituciones tienen algo de portafolio verde sin haberse dado cuenta. Y eso realmente, como vamos a ver más adelante, es el primer paso, empezar a documentar, empezar a entender, y este indicador puede ayudarnos porque justamente va cómo estás manejando la preparación de suelo para todo lo que es agropecuario aquí, cómo estás manejando la siembra y la germinación del cultivo, cómo estás manejando nutrientes, recursos hídricos, pestes y plagas, etcétera, etcétera. Y allí también podemos no solamente medir riesgos, capacidad adaptativa, pero también empezar a entender necesidades de las clientes para atenderles con mejores productos y servicios. Finalmente, llegando a la capacidad adaptativa un poco más del lado conceptual, entonces es realmente lo que acabo de decir en las 10 dimensiones, identificando dónde realmente se están dónde están estos clientes más avanzados o menos avanzados, dónde tienen mejores capacidades, dónde hay oportunidades, tanto para disminuir los riesgos para ellos como para la institución para fortalecerlos. Y eso es el punto número 2 de los objetivos, identificar dónde podemos tener más oportunidades con estos clientes. Finalmente, capacidad productiva es algo que yo lo llamé antes el tema de datos referenciales. Es básicamente con el lugar de producción, nombre de cultivo, variedad de cultivo y otros. Si me meto en eso, puedo, por ejemplo, por supuesto, siempre sofisticar más estos indicadores. Yo empiezo a entender cómo se compara un cliente individual frente a lo que son patrones en su segmento. ¿Sí? Yo puedo o generar directamente un flujo automatizado para facilitar la vida del análisis de crédito, pero también puedo empezar a analizar ciertas prácticas. Lo que hacemos allí típicamente es, para un país, definimos los patrones productivos para diferentes regiones. Lo mapeamos para todo el país. Por ejemplo, el tomate, aquí estamos en Ecuador, el tomate en Ecuador o el plátano en Ecuador. Entonces, en la costa, el plátano te rinde tanto si lo produces así. Y en la sierra, bueno, típicamente no te rinde casi nada, pero en la sierra te rinde casi nada. Y finalmente, eso traducimos en fichas técnicas sobre la realidad productiva. Y sé que en algunos de los países de Centroamérica, pero también algunas instituciones, tanto como en Centroamérica como en la República Dominicana, sí ya están trabajando con tales sistemas. Estos sistemas no son nuevos, típicamente vienen de bancos agropecuarios estatales. Lo que sí es nuevo es que claramente tenemos
metodologías de datos, de gestión de datos y de gestión de información mucho más avanzados que hace un par de años. Otro indicador es protección de biodiversidad o de riesgos de biodiversidad. Es todo lo que es relacionado a cambios en el uso de la tierra, sobre explotación de los suelos, cambio climático y su efecto sobre la biodiversidad, pero también temas de contaminación o de especies invasivas. Entonces, lo que se ve mucho es con el cambio climático y una degradación de los ecosistemas, nuevas plagas se pueden expandir de manera excesiva. Típicamente lo que tenemos es que nuestros ecosistemas, y es un servicio, son bastante resilientes si están sanos. Es decir, un cambio climático puede hacer que un cierto hongo o que una cierta especie de plaga se está expandiendo también en áreas donde antes no existía. Y en muchos casos, un ecosistema sano puede controlar y manejarlo. Si el ecosistema no es sano, no se controlan las plagas o las pestes y afectan también a la producción humana agropecuaria. ¿Qué son los datos que típicamente necesitamos? Prácticas e insumos agrícolas y de animales, lugar y tipo de parcela productiva. Y aquí vemos un par de ejemplos donde claramente podemos ver ecosistemas bien mantenidos o no bien mantenidos, biodiversidad saludable y sana o no sana. ¿Cuáles son, otra vez, objetivos? Claramente identificar estos riesgos, también establecer mecanismos que nos permitan de medirlos, no solamente identificarlos, medirlos, pero también poder revelarlo para al final, acuérdense con que habíamos empezado este entrenamiento, para canalizar fondos hacia el remedio. ¿Sí? Lo que queremos, sabemos del valor, que hay un valor de servicios ecosistémicos. Ahora la pregunta es cómo podemos fortalecer los ecosistemas, cuidar la biodiversidad para que siga dándonos estos servicios. Y otra vez, y creo que es la parte más importante, no solamente se trata de identificar los riesgos. Ustedes saben, mejoro mi gestión de riesgos y más probablemente voy a tener más exclusión. Es decir, tenemos que tener dentro de esquemas para estar y seguir con nuestra misión. Tenemos que involucrar también siempre la vista hacia lo que son las soluciones. Y claro, lo mejor, al final, lo mejor digo, porque como mencioné antes, es nuestro servicio estrella, es realmente la verificación de estos créditos. Créditos verdes, hay varias maneras de cómo hacerlo, de cómo, digamos, estructurarlo a nivel de institución. Típicamente lo más fácil, lo más straightforward y taxonomías como la de la Unión Europea se orientan en eso. Definimos ciertos destinos de crédito, ciertas inversiones que sí son verdes. Hay ciertos criterios técnicos que se tienen que cumplir. Si se cumplen estos, se puede considerar un crédito verde. Entonces, hay que hacer un cierto análisis y claramente a través de estas taxonomías, este análisis se puede centralizar y compartir con toda la economía, incluyendo el sector financiero. Finalmente, ¿cómo funciona? Aquí tenemos un par de ejemplos: fertilizantes orgánicos, secador solar, apicultura. Entonces, se tiene que conocer el plan de inversión. Conociendo el plan de inversión, yo puedo hacer una cosa que es un análisis ex ante. ¿Sí? Puedo determinar si como una cliente está planificando la inversión, eso sí calificaría como un crédito verde, pero necesito entrar en entender lo que es el plan de inversión. Estamos muy conscientes que en muchos casos, muchas instituciones financieras no lo están haciendo. Hoy en día, con el auge de lo que son los famosos nanocréditos automatizados, hace mucho sentido de este lado comercial. Claramente menos voy a conocer posiblemente del cliente porque es otro modelo de negocio. En este caso, para las finanzas verdes, tienen que entrar en eso y claramente una categorización
nos facilita la vida porque nos guía y a lo mejor a través de soluciones digitales de manera automatizada. Entonces, tenemos esta taxonomía y verificamos de manera ex ante. Claramente, mucho más atractivos y en algunos casos hay ya inversores que lo están pidiendo, lo tienen que evaluar también ex post. Y allí otra vez entran soluciones climáticas, soluciones digitales, donde quizás no es lo más lógico que un asesor de crédito, por ejemplo, asesor al cliente, otra vez vaya a visitar si no ya forma parte del proceso de crédito actual para solamente verificar la realización del plan de inversión declarado. Pero podemos también buscar de cómo podemos trabajar con otros miembros de lo que son las cadenas de valor. Allí podemos hacer integraciones digitales que nos facilitan la vida, es decir, les doy un ejemplo, el vendedor de insumos agropecuarios les informa a ustedes, miren, aquí tengo un cliente al quien he vendido siempre estas cantidades, ustedes reciben eso de manera digital. Un asesor al cliente, a este cliente nuevo, hace el análisis, hace las verificaciones, verifica el plan de inversión, se aprueba el crédito, pero con pagos parciales solamente se liberan en el momento que el proveedor que le ayuda a implementar, por ejemplo, les verifica que se ha implementado de acuerdo a las especificaciones técnicas. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos de cómo incluso poner más eficiente estos procesos simplemente a través de una integración a nivel de datos, a través de interfaces, APIs, web services. Ahora, las finanzas de la resiliencia. Otra vez hemos visto los riesgos. Riesgos es una parte importante, pero no podemos perder de la vista lo que son las respuestas. Y eso es finanzas de resiliencia. Resiliencia climática, resiliencia ecosistémica, cuidando la biodiversidad. ¿Cómo, digamos, vamos por ello? Eso creo que hemos visto aquí un ejemplo simplificado. Hay que cumplir con ciertos criterios. Es algo que ustedes van a ver en todos los programas y proyectos que buscan eso. Siempre hay ciertos criterios objetivos en la taxonomía de la Unión Europea y criterios que tienen que cumplirse. Entonces, mantener o mejorar el nivel de ingresos de los beneficiarios, de los clientes. Creo que es algo muy importante. No podemos esperar, sobre todo de los más vulnerables, que ellos invierten en bienes comunes a riesgo individual. Es decir, lo que se busca siempre es a nivel del hogar, de la microempresa, de la empresa pequeña o mediana, siempre se busca cómo mejorar o por lo menos mantener los ingresos. Después, claro, bajar emisiones y la concentración de gases de efecto invernadero puede ser bajar emisiones o captar más CO2, por ejemplo, ¿sí? Y al mismo tiempo aumentar la resiliencia y bajar la vulnerabilidad. Y finalmente, mantener o mejorar la salud ecosistémica. Entonces, deberíamos cumplir por lo menos uno, mientras que no estemos perjudicando a los otros. Eso es algo simplificado, típicamente es un poquitín más complejo. MEVA les da una buena idea porque es bastante alineado, pero son 5 objetivos y otros criterios. Ahora, soluciones basadas en la naturaleza es hoy en día realmente mejor práctica. Es un área que recibe bastante atención, bastante fondeo. Entonces, manténganse al tanto de las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí una categorización, creo que lo hemos primera vez desarrollado con MEVA y después ajustado también después. Claro, tenemos típicamente sistemas de producción que en sí son enteramente verdes, resilientes, que es la agricultura ecológica y la permacultura. No voy a entrar ahora en los detalles técnicos, pero eso como, digamos, los sistemas de producción más holísticos y completos. Después tenemos actividades de soporte agrícola.
que son fertilizantes orgánicos, acondicionamiento de suelo, reservorios de agua, o sistemas de drenaje que me ayudan si hay una inundación de canalizar el agua y a lo mejor también recibir el agua y almacenarlo. Después tenemos toda la parte de soporte ecológico, reforestación, por supuesto, presas filtrantes, bancos de semillas que me ayudan a mantener una cierta gama de semillas y de variedades para, digamos, mantener la biodiversidad. Monocultivo es un extremo y el otro extremo es realmente que tengo una diversidad de diferentes especies que viven conjuntamente y se fortalecen entre ellos. Viveros de plantas mixtas. Después tenemos ciertas prácticas agrícolas como la agricultura orgánica, diversificación de cultivos que la mayoría, por ejemplo, de los pequeños productores siempre lo están haciendo. Rotación de cultivos también es bastante poderoso, puede ayudar también a recuperar el suelo, pero también la gestión sostenible o integrada de plagas. Y al final tenemos tecnologías que típicamente, por lo menos a mí como financiero, de casa o de ese origen, claro, a mí me encanta financiar tecnologías donde tengo a lo mejor un activo que me sirve de colateral, de garantía, como un sistema de riego eficiente, deshidratadores solares, hidroponía solar, que ya es un poco más sofisticado, y manaderos o sistemas de piscicultura. Eso como una categorización inicial. Al final, ¿cómo seleccionamos las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones climáticas que más nos convengan, que claramente se orienta a lo que son las necesidades de los clientes? Entonces, lo primero es realmente entender cuáles son los desafíos climáticos, la capacidad de gestión instalada, y eso se define a través de amenazas, impactos y las consecuencias. Amenaza es cambio en patrones de lluvia, el impacto puede ser inundación y las consecuencias es que el cultivo se muere porque se pudre, porque el agua está allí, porque el tipo de suelo no deja filtrar el agua. Entonces, definir básicamente en un primer paso en mis áreas de operación cuáles son las vulnerabilidades climáticas típicas. Después, puedo definir desde ciencia ciertas soluciones que podrían funcionar, pero finalmente lo que nos interesa es realmente cuáles son disponibles. Entonces, cuáles son las soluciones existentes que hoy en día ya podemos observar. Y lo bueno, y allí es uno de los aspectos donde ustedes pueden entrar realmente y cambiar el mundo, es sobre todo cuando están trabajando en diferentes áreas, ustedes pueden también asegurar una transferencia de conocimiento entre diferentes áreas. Nos vamos un paso más arriba, ustedes dentro de una red, dentro del sistema, ustedes también pueden trabajar en conjunto transfiriendo estos conocimientos. Pero lo primero es realmente dentro del cuadro ecopolítico, qué proveedores, qué soluciones están ya establecidos en uno de los mercados donde estoy activo. Después, cuáles ya se han implementado o se están implementando por los pequeños productores o las comunidades rurales. Eso también, aquí el enfoque es producción agropecuaria, comunidades rurales. Eso también hay soluciones para la vivienda resiliente, hay soluciones también para temas de transporte, etcétera, pero aquí el enfoque es más en lo agropecuario. Y finalmente, y eso es lo que yo les dije antes, ustedes todos ya tienen finanzas verdes. Lo tengan quizás no documentado, no lo tengan en sus libros, no lo están comunicando a sus inversores, pero estoy seguro, estoy convencido, lo sé que ya lo tienen. Y eso es lo primero, identificar qué estamos de hecho ya financiando. Su personal sabe mucho más de lo que ustedes hoy en día posiblemente se están imaginando. Ellos, sobre todo cuando siguen, digamos, las microfinanzas tradicionales, están en el día a día en campo y conocen a los clientes y ven lo que están implementando y cómo están trabajando. Entonces, eso es qué existe ya en el mercado. Y finalmente,
nosotros tenemos que ver, bueno, pero ¿cuáles de estas soluciones realmente son relevantes para nosotros? Según el riesgo, el posible impacto, pero también que tengan una economía favorable, es decir, una lógica de inversión. Es decir, tengo una cierta inversión y me espero a través de la implementación de esta solución, me espero un cierto retorno. ¿Sí? Y este retorno, por supuesto, no me lo espero en 20 años. Eso típicamente es kill argument. Eso mata cualquier inversión porque, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, esos son espacios o digamos que no reflejan sus necesidades en el día a día. Es decir, realmente lo que se busca es un retorno a corto plazo o por lo menos a mediano plazo con una economía bien definida. Y al final seleccionamos, entre estos tres procesos, seleccionamos ciertas medidas donde decimos, mira, allí ahora vamos a enfocar y desarrollamos ciertas soluciones financieras, servicios y productos financieros, posiblemente en combinación con servicios no financieros. Ok, ahora tenemos, tenemos una idea de las soluciones más relevantes. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como dijimos, empezamos con la documentación. Y disculpen que lo puse todo en inglés, pero realmente empezamos chiquito. Primero, entender lo que hoy en día ya estamos financiando es el primer gran paso, ¿sí? Podemos crecer en el tiempo, pero si nunca empezamos, nunca vamos a crecer. ¿Sí? Por eso empezamos con la documentación de nuestra realidad como institución financiera, de nuestra realidad de nuestros clientes, cómo están actuando. Empezamos a medir eso. Después realmente se busca que proactivamente se promocionen ciertos temas. Es decir, que el sector microfinanciero tiene la gran oportunidad de actuar como agentes de cambio. ¿Sí? Es decir, pueden promover una vez que entienden cuáles son las soluciones, cuáles son los riesgos principales que un cliente tiene, cuáles son soluciones para atender estos riesgos. Ok, yo promociono estas soluciones, yo busco también mis alianzas estratégicas para promover ciertas soluciones. Posiblemente no todas las soluciones son tecnológicas, algunas son de capacitación. ¿Por qué no integrar en el diseño de un producto de crédito algunas sesiones de una atención, de una capacitación individualizada? Ha funcionado, por ejemplo, en Bolivia con mi amiga Claudia, donde justamente han implementado un crédito de adaptación, de hecho, 2 productos que venían desde fábrica, venía con asistencia técnica. Mora, si no me equivoco, 0 a través de las cosechas. Pero lo que buscamos realmente es que ustedes sean el cambio. Es decir, que el reporteo y la documentación de triple base se integre de manera operativa en el día a día. Que ustedes mismos están completamente operando no solamente en base de resultados financieros, sino también en base de resultados sociales y ambientales. Entonces, eso es típicamente como una institución empezando desde cero, en muchos casos, honestamente cero en lo que se materializa, creciendo a realmente hacer la diferencia. Y también trabajando con otros sectores de la nación a nivel país, típicamente es, ¿no? Con el sector público, con los ministerios, con las municipalidades, con los reguladores, para buscar de cómo volvamos más resiliente a los sistemas financieros. Entonces, plan de inversión y el destino de crédito, allí típicamente lo que hacemos al final es en línea con lo que hemos dicho antes para la evaluación de la capacidad adaptativa y para lo que es el índice de verificación, que aquí, por supuesto, entra, es la verificación de lo que es el plan de inversión. Y finalmente buscando estos datos en la evaluación del crédito. Se generan reportes que se adjuntan al archivo de crédito y con eso también hacia los inversores podemos comprobar y podemos respaldar estas inversiones. Estas son las taxonomías como hemos introducido al inicio. Ahora,
Y corriendo hacia el final de la presentación, les voy ahora en 15 minutos pasar por dónde entran las soluciones digitales, pero también cuáles son los ejemplos buenos en la región. Lo que se busca es una optimización de datos. Nunca se trata de obtener lo más posible de datos. Lo que buscamos es realmente una mezcla óptima. Y lo bonito, pero también lo desafiante de soluciones digitales es puede crecer. Nosotros y muchos, digamos, a nivel gerencial, muchos en los sectores financieros vienen de tiempos cuando tú comprabas una vez un software y ese software corría y quizás al año, a 2 años, a 5 años se renovaba la licencia y se hizo un upgrade. Hace un par de años todavía yo encontraba en algunas instituciones Windows 2000 en diferentes ordenadores que tenía ya más de 10 o 15 años. Eso hoy ya no es mejor práctica. Yo normalmente compro servicios de software como software as a service, software como servicio, y obtengo las actualizaciones y las mejoras de manera diaria. Pero esta optimización de datos es para todos los sectores y para todo tipo de empresa. Y finalmente lo combinamos desde lo que son informaciones de los clientes, desde lo que son bases de datos externas y de conocimiento de expertos. Y eso combinamos para realmente al final mejorar lo que es nuestra toma de decisiones dentro de la institución. ¿Qué son típicamente las categorías de datos? Claramente, declaraciones y verificación a nivel de cliente. Geolocación, eso necesito, datos geoespaciales. Después, datos de mercado, precios, pero también diferentes tipos de insumos que están al alcance de un cliente. Datos de sectores, márgenes referenciales, por ejemplo, restaurante típicamente margen bruto es 50%. Todo eso tengo en una base de datos para revisar contra declaraciones de cliente, temas de ciclo en ciertos segmentos, sectores, estacionalidades en ciertos sectores. Claro, en la producción agropecuaria, todo el tema de gestión de nutrientes en diferentes niveles, parásitos, pero también administración sobre todo de lo que es el recurso hídrico. Y finalmente, datos climáticos que nos permiten entender dónde hay riesgos, dónde se están manifestando también ciertos riesgos. Lo que buscamos es decisiones basadas en esta mezcla óptima de datos. Y finalmente inicia con una calibración. Después tenemos la calibración, es un sistema que se calibra, entonces hay que desarrollarlo o hay que comprarlo, se calibra, después se capta data en campo, se hace un análisis automatizado y finalmente eso nos da aprendizaje para recalibrar mi herramienta, captar más datos y a lo mejor incrementar de manera continua también la eficiencia de estos sistemas. Y eso yo creo que empecé esta presentación, este entrenamiento. Estoy realmente convencido que nunca hemos vivido en mejores tiempos para atender lo que es los desafíos climáticos y ecosistémicos y de biodiversidad. Hay más y más data disponible, se vuelve cada vez más complejo, más granular. Hace 10 años queríamos comprar datos, nos querían comprar docenas de miles de dólares por un país para datos con una resolución de 3 kilómetros. Hoy en día eso es ya libre, ¿sí? Pero claramente con más data, más complejidad, también la gestión y la capacidad requerida para gestionar estos datos se vuelve cada vez más difícil. Y emergen empresas como Yapu que ofrecen eso como un servicio. Es decir, vivimos en los mejores tiempos para atender lo que es el desafío climático. Nosotros, por ejemplo, hacemos a través de Yapu Digital y Yapu Platform, donde la misma data, y eso es lo que quisiera que entiendan, la misma data que estamos levantando sobre riesgos, sobre soluciones, puede
darse como un servicio de información hacia los clientes, pero también podemos informar a nuestros inversores. Nosotros lo hacemos a través de Yapo MIS y Yapo Invest. Sistemas de datos referenciales, bueno, tenemos base de datos o expertos, tenemos la declaración, una lógica de decisiones y podemos generar cualquier tipo de indicadores y flujos. Es decir, la idea allí es automatizamos y no solamente nosotros. Sí, el principio es automatización de la combinación de diferentes fuentes de datos para llegar a esta optimización de los datos que realmente necesito para tomar mejores decisiones. Lo hacemos a nivel individual de clientes a través de diferentes segmentos. Eso otra vez hay que ajustarlo a los casos de uso, casos de negocio en cada institución. Y claramente después agregamos información de clientes individuales por segmentos, información de segmentos por portafolios. Ahora, lecciones aprendidas. Y sobre todo oportunidades. Y allí se vuelve, por lo menos para mí, lo más emocionante, honestamente. Claro, tenemos temas donde desde un inicio como MEVA, microfinanzas para la adaptación basada en ecosistemas, se buscó una transformación a nivel institucional. Lo hemos trabajado, creo, en 8 países esta segunda fase. La primera fue en 2. Colombia y Perú. Ahora estábamos en 8 países. No había ninguna línea concesional que se adjuntaba a este proyecto. Sin embargo, hemos financiado más de $30 millones a casi 18,000 clientes. Lo que se buscaba allí es realmente entender cómo las instituciones funcionan y cuáles son las mejores soluciones para que estas instituciones, puedan implementar las finanzas de adaptación basado en ecosistemas, que es un tema más especial y quizás más cercano a lo que son soluciones basadas en la naturaleza. En Ecuador, y eso también es con Yapo, lo que hemos hecho es, el enfoque es más en lo que es la transformación a nivel sistémico. Hemos trabajado en un país con, digamos, también para todo lo que es la gestión de datos mucho más manejable, identificar riesgos climáticos a través de los indicadores de exposición y después trabajar con las instituciones microfinancieras, 14 en total, para implementar las finanzas de adaptación. Pero realmente empujando con ellas en conjunto y con nuestro socio de red de instituciones financieras de desarrollo, empujando realmente una transformación sistémica hacia el financiamiento de una economía más resiliente, sobre todo para el sector microfinanciero, que por historia atiende a los más vulnerables. Un poco lo llamamos light touch, por supuesto, es bastante profundo en los conceptos, pero lo que hemos hecho con BNP y esta mencionada plataforma de biodiversidad, no pudimos viajar de manera libre debido a la pandemia, entonces hemos hecho casi todo en entrenamientos virtuales. Hemos llegado a varios países entre África y América Latina, enfocando con casi 35 instituciones, haciendo serie de webinars similar a lo que estamos hablando hoy, pero entrando mucho más en detalle en su aplicación con casos realmente muy concretos, instituciones presentando a través de videos, a través de fotos también cómo les está yendo en campo, incluyendo todo lo que es la parte de riesgos, pero también la aplicación de taxonomías y la operativización a través de una solución estandarizada. Y recién en Guatemala hemos trabajado con Fundación Génesis Empresarial, creando un sistema realmente a 360 grados. ¿Qué significa? Bueno, claro, tenemos la taxonomía de soluciones basadas en la naturaleza, tenemos la gestión de riesgos en 2 niveles. Lo mejor que puedes hacer, datos históricos en función de lo que son fenómenos ENSO, niño, niña, neutro, para proyectar en el momento de la evaluación crediticia, y mensualmente Fundación Génesis Empresarial nos manda su portafolio de créditos y les mandamos de respuesta, mira, esos son los riesgos de acuerdo a las geolocaciones y de acuerdo a los detalles del cliente y el monto vigente de crédito, esos son los montos en riesgo. Pero
quizás más interesante o más emocionante es, claro, es una institución especial. Tienen también su red de proveedores con los cuales trabajan y están trabajando con esta red de proveedores para aplicar un sistema de sugerencias. Es decir, en el momento de la visita a sus clientes, se sugieren, en base del análisis que se hace, se sugieren posibles soluciones a ciertos riesgos identificados. Y eso, para que no nos confundamos, eso típicamente no es un ejercicio teórico. Es decir, los clientes típicamente viven el clima en el día a día. Es decir, conocen las amenazas y pueden relacionarse muchas veces mucho más fácilmente a lo que es la ciencia en cuanto a lo que son posibles impactos. Es decir, allí se sugieren ciertas soluciones que se podrían aplicar y para las cuales Fundación Génesis Empresarial no solamente cuenta con diferentes proveedores y pueden establecer el contacto, pero se puede desde entrada ya hacer una preaprobación de créditos. ¿Dónde están realmente las grandes oportunidades? Están en la financiación de la adaptación. El Acuerdo de París, el contrato del planeta sobre cómo enfrentar el cambio climático, ha establecido en el 2015 que los fondos climáticos deberían ir 50-50 a lo que es la adaptación al cambio climático y la mitigación del cambio climático. En esos 6 años no hemos logrado mucho, honestamente. Estamos apenas en un 5% y este 5% se queda bastante estable. Es decir, lo que sigue siendo el desafío es de aumentar hacia los 50% en los fondos para la adaptación. Ustedes trabajando con los más vulnerables tienen la única oportunidad realmente de empujar este tema y canalizarlo hacia los que más lo necesitan. Y va a haber fondos para eso. No siempre va a ser una alta concesionalidad como lo deseamos, pero por el momento sí esta concesionalidad puede ser. Lo que esperamos es que las finanzas de adaptación deberían ser un mejor negocio, porque un cliente más resiliente me paga mejor, no tengo que hacer seguimiento, no tengo pérdidas, no tengo tantas pérdidas. Entonces, lo que se espera es que un portafolio de adaptación tenga un mucho mejor desempeño que portafolios no orientados a la adaptación. Ahora, interesante, en esta línea, yo puedo decirles, contarles mucho, bueno, va a haber muchos fondos, pero el Fondo Verde del Clima en su directorio 30, hace un par de semanas, creo que fue la primera vez que la mayor parte de los fondos realmente se fue a proyectos de adaptación. Y en este caso también más de 50% se fue a Latinoamérica, y una gran parte, como vamos a ver, a Centroamérica. Aún no hay un flujo de fondos, pero se han aprobado. Entonces ahora viene una fase de negociación de contratos y después, sobre todo para Centroamérica, se están generando oportunidades para involucrarse y se está volviendo ahora realmente muy concreto. Y eso es el proyecto del Corredor Seco, donde se van a destinar más de 260 millones de dólares en 7 países, como los ven a la derecha, entre iniciativas a nivel realmente de paisaje, a nivel de gobiernos, pero también contando con 3 facilidades de financiamiento. Primero, un fondo de donaciones para soluciones que se están identificando a nivel comunitario. Es decir, las comunidades pueden identificar y ustedes pueden apoyar, pueden identificar ciertas soluciones y aplicar para donaciones, para apoyar, de llevar estas soluciones hacia realmente ser capaces de ser distribuidos a nivel de mercado. Después, una línea de crédito concesional que se va a manejar a través del BESIE. Creo que quienes estaban en todo el foro han escuchado a Alcides. Estoy casi, no lo he escuchado, pero he trabajado con él. Me imagino que ha mencionado el Corredor Seco, este proyecto. Y finalmente va a haber una facilidad de garantía que permite garantizar ciertos financiamientos que vengan de diferentes fuentes para promover lo que es el financiamiento de adaptación. Todo lo que ustedes han escuchado en estas últimas
últimos 90 minutos, 85 minutos, todo se va a reflejar en estos proyectos. Básicamente es mejores prácticas, taxonomías, medición de riesgos, digitalización de procesos, flujo automático de datos, que no solamente los datos de financiamiento dentro del corredor seco. Claramente el Fondo Verde del Clima quiere saber dónde se fue el dinero. El Fondo Verde del Clima únicamente trabaja con fondos tributarios, es decir, tiene que rendir cuentas. Pero eso es solamente el último consumidor y al final los países, por supuesto, que contribuyen, pero van a ser sobre todo procesos digitales, mucha creación de capacidades a nivel de municipios, a nivel de las poblaciones más vulnerables, y es la gran oportunidad de jugar un rol proactivo allí. Y estoy realmente llegando al final de la presentación y les quiero todos invitar. Entre tres iniciadores, YAPU, CIAT y su iniciativa CCAPS con Bioversity International y GABA Capital, hemos iniciado una iniciativa que funciona debajo del techo de la iniciativa Race to Resilience de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Ustedes se pueden unir para, por un lado, compartir información y aprendizajes, pero también recibir aprendizajes y lecciones aprendidas de instituciones que posiblemente ya están más avanzados. Es decir, es abierto para todo tipo de institución interesado o ya recién empezando o ya avanzado. Lo que buscamos allí es asegurar el intercambio de información. No es necesario para boleto de entrada de utilizar uno de nuestros productos de los iniciadores. También pueden participar si no utilizan nuestro software ni nuestra consultoría. También si no utilizan los datos de CIAT y si también si no tienen una línea de crédito con GABA, también se pueden unir a esta iniciativa. Busca de fomentar las finanzas y el apoyo a las poblaciones más vulnerables y pide ciertos compromisos hasta el 2030, lo que se buscará. Si tienen interés allí, realmente invitándoles a todos, pónganse en contacto con el equipo Scale for Resilience y estaremos muy contentos de contar con su participación. Con eso, el desafío es crear la resiliencia a nivel del planeta, a nivel de las poblaciones más vulnerables. El desafío es en proteger la biodiversidad para que nos ayuden en este desafío. Espero que les haya servido algo esta presentación, que tengan claro por lo menos, digamos, los conceptos principales y básicos y les agradezco mucho por su atención y su participación. Muchas gracias. Andrea, no sé, back to you. Si no, con eso cerraría cualquier pregunta administrativa a través de Andrea. A Carlos, disculpen, con mucho gusto. Jaime, sé que estás en la presentación. Por favor, ponte en contacto para quienes querían ver la herramienta. Por supuesto, eso también podemos hacer. Es nuestro negocio, así que eso siempre se puede. Pero ahora eran más conceptos. Mil disculpas, no llegábamos a eso. Andrea, a ti. Sí, perfecto. Tenemos unos comentarios en la caja del chat, pero ya como decían, ¿verdad? Nos vamos a poner en contacto. Si pueden dejar también su correo por acá, se los agradeceríamos a quienes deseen ver la herramienta para que luego el equipo de YAPU pueda contactarse con ustedes, ¿verdad? Y daríamos por cerrada la sesión por cuestiones de tiempo. Agradecemos muchísimo a YAPU Solution por presentar, ¿verdad?, la herramienta y esta innovación para todos los participantes y damos por concluida pues la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos.